Ahora en esta entrega queremos hablarle a la Iglesia Manifestación del Reino, pues el objetivo de que nosotros hayamos tomado estos canales y esta manera de expresarnos es precisamente la atención espiritual de nuestros amados hermanos, pues hemos estado pendientes de ello y como nunca hemos estado intercediendo por cada familia. Creo que es un tiempo en el cual Dios ha dispensado para que le busquemos de corazón, tengamos una mayor intimidad con Él y una mejor relación unos con otros. Recuerde que el mensaje del reino es un mensaje de reconciliación, una reconciliación que el mismo Señor Jesucristo es quien la inicia por causa de su entrega por nosotros. Fuimos reconciliados con nuestro Padre y en ese momento el Padre estaba tejiendo en su plan de una forma real y en el tiempo específico, porque la misma palabra nos dice que dado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y vino bajo la ley. De modo que Él se sujetó, Él obedeció, y por causa de su obediencia o por causa de lo que padeció, aprendió la obediencia. Es así como dice el texto. Y eso nos dice algo. Si el Hijo estaba dispuesto a obedecer, ¿por qué nosotros, su iglesia, no podemos obedecer en estos momentos algo que se ha llamado aislamiento social o nuestra cuarentena, o esta cuarentena que estamos pasando? En distintas partes del mundo tienen muchas expresiones. A nosotros nos ha dado por precisamente traer un mensaje, algo que no es fácil para mí, gracias a la colaboración de mi hijo, de Jeremy y mi misma esposa, estamos llegando ante ustedes. Hoy creo que es un día en el cual el Señor nos une y este día se lo dedicamos a Él. Quisiera también honrar a uno de los vasos de la iglesia, una de nuestras hermanas intercesor. Ella me sugirió una lectura en el capítulo 26 del profeta Isaías, y es una palabra de este tiempo y habla precisamente al corazón de su pueblo y por ende nos pertenece a nosotros, que muchas de estas cosas se escribieron para nuestra consolación, pues fue dicho en un contexto histórico y tuvo un cumplimiento, digamos, parcial, pero también tiene un cumplimiento total en lo que es las brechas generacionales en las cuales Dios habla a cada generación con su palabra que fue inspirada. Y nos dice que en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Realmente quien coloca los muros es el Señor. Y Él mismo, según Zacarías, dice, es muro de fuego alrededor nuestro. De modo que hay protección sobre ti. Sin embargo, debemos decir que cada una de estas, digamos, privilegios que tenemos de ser llamados al pueblo, en el pueblo del Señor, hay algunas condiciones, los cuales debemos tomar como medidas. Y estas medidas precisamente nos dice en el verso 3, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Como bien lo está diciendo acá, es nuestra responsabilidad vigilar el enfoque de nuestros pensamientos, hacia dónde los orientamos, a quiénes somos leales en esto de traer un pensamiento. Según lo que estuvimos diciendo de la neurolingüística, tenemos una capacidad de producir por lo menos 75,000 pensamientos por día.
Es bastante, ¿no? Pero ¿cuántos de esos pensamientos están orientados hacia Dios, a su palabra, a lo eterno? O simplemente nosotros nos hemos llevado por pensamientos vanos y cuando eso pasa, simplemente ocupamos nuestro tiempo en algo que es inicuo delante de Dios. Todo lo que es vacío, lo que es falta de propósito, simplemente no nos puede traer paz. De modo que de esa manera el depósito de nuestra fe se va llenando de otras cosas que no es la palabra de vida. Ese depósito tiene un fin específico, es que nosotros podamos desarrollar la mente de Cristo. Y hay algo más sublime que nuestros pensamientos banales y más altos que los pensamientos de los mejores pensamientos que hay en el hombre. Son los pensamientos de Dios. Y ese consejo o ese pensamiento de Dios es lo que realmente prevalece. Todas las cosas van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, por ejemplo, dice, ese permanece para siempre. Entonces, algo práctico, el enfoque de nuestro pensamiento. Fue uno de los consejos que recibí cuando mi hermana me pasó esta palabra y ellos están interesados en darnos la palabra y hay en esto algo muy hermoso dentro del cuerpo de MDR y es precisamente que podemos interactuar los unos a los otros, el darnos palabras de Dios que está tocando sus corazones y en esa dimensión todos estamos siendo edificados. Por eso salimos al aire a través de este canal para que todos de alguna forma disfrutemos de la comunión aún en la distancia. Y nuestra comunión verdadera es con su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Somos ese cuerpo de unción. El Señor nos está diciendo que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en ti ha confiado. Y Dios dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Al hablarnos de esta manera, también el Señor nos establece algo, que cuando de alguna forma los pensamientos de Dios vienen a nosotros, es una manera de establecer un juicio. Si realmente entendemos la palabra, nosotros no le huiríamos al juicio de Dios, porque el juicio de Dios viene con el objetivo de limpiarnos, de purificarnos, para que se ponga de manifiesto lo que realmente Dios quiere ver en nosotros. Él está buscando a su Hijo en nosotros, pero debe depurarnos, limpiarnos de todos aquellos pensamientos, motivaciones del corazón, y para eso Él establece la palabra. Y en esta palabra también nos dice en el verso 9, que en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y es de esta manera que Dios está estableciendo algo para que aprendamos realmente que la justicia es Dios y la estableció en un hombre, y este hombre es Jesucristo. Y en Él nosotros llegamos a tener la justicia de Dios, que es perfecta. De modo que descansamos en lo que Él nos ha establecido. Y esta justicia no está fuera de nosotros, no son ordenanzas externas, sino realmente es Dios dentro de nosotros, haciéndonos anhelar, desear sus caminos. De modo que cuando de repente un día nos levantamos enfocados en que debíamos orar o buscar algo en la palabra de Dios, no, eso no nació en la carne. Realmente Dios está produciendo esto. La misma palabra nos establece que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él nos sigue hablando, y entre las cosas que pude ver en ese texto hay muchas formas de enriquecerlas en comentarios, pero hay algunas que son puntuales y ya les he hablado de el enfoque de nuestro pensamiento. Realmente, cuando nosotros
cuidamos de la manera de pensar, entonces nuestras vidas van a llegar a feliz término. En esta hora el Señor simplemente nos está diciendo, cuando hay muchas voces tendientes a gobernar y cautivarnos y llevarnos incluso a otra forma de vida, el Señor nos dice, preciso es que reine Jesús, preciso es que Él reine hasta que hayamos puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Él nos sigue estableciendo siempre esto en su palabra de vida. Nos dice que debemos tener algo muy práctico y propio para esta hora. Es que Él nos sugiere, nos conmina a ir a los aposentos, ir a esos lugares de intimidad con Él, buscarle de corazón, como bien lo dice el versículo 9, que por la noche te he buscado y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque si no establece los juicios tuyos sobre esta tierra, los moradores del mundo no entienden la justicia. Entonces le dice a su pueblo específicamente, del cual tú formas parte, y a todos los que están oyendo, les digo, eres parte del pueblo de Dios cuando Cristo está en tu corazón, y entonces puedes venir ante Él, como dice este texto, en el verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque en un momento, en tanto que pasa la indignación, hay un tiempo de dificultad, hay un tiempo en el cual vemos aflicción sobre esta tierra. El mismo Salomón, en Eclesiastés 7:14, creo que es el texto, nos establece algo muy interesante, y es precisamente que nosotros, cuando estamos en un momento que nos está yendo bien, Él simplemente regocíjate, gózate cuando está yendo bien, pero no todo el tiempo va bien, al menos en lo que nosotros esperamos. Pero a los que aman a Dios, te digo, todas las cosas ayudan a bien. Allí el mismo Salomón nos dice que en el día del conflicto o en el día malo, entonces detente y reflexiona, porque tanto uno como lo otro lo hizo Dios para que ninguno de nosotros realmente tenga esa potestad o propiedad de escoger cuál es el camino para que dependamos totalmente de Él. Y Él nos hizo precisamente de esa manera. Por tanto, Él nos está diciendo en esta hora y en este preciso momento, y en esta nación y a todas las naciones donde pudiéramos entrar y donde tuviéramos la cabida, o que nos des la cabida de estar allí, nos dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento. Y realmente sabemos que un momento de Dios puede ser días, pero es un poco de tiempo para Él. Él es eterno, pero nosotros vivimos acá debajo del sol, y Él nos sigue diciendo precisamente, hay un día de indignación, y de alguna forma estoy pasando por todos los lugares. Y en esta hora nosotros hemos visto en la indignación como de alguna forma algunos de los que son las ciudades más opulentas o las naciones más opulentas, las economías mundial se han tambaleado, los precios incluso del petróleo han venido abajo y dicen que puede llegar a cero, y esto es importante, pues no hay seguridad en ninguna de estas cosas. Nuestra seguridad y nuestra paz depende de Dios realmente. Por eso Él nos enseña que Él pone muro y antemuro como protección, y realmente esos muros y antemuro en lo que corresponde a nosotros es obediencia. Esta obediencia se levanta para que nosotros seamos hoy ese pueblo resguardado por Dios en tiempo de indignación, en tiempo de angustia. Dios nos ha dicho siempre en los contextos de MDR que la fe realmente no niega la realidad, pero la fe transforma esas realidades. Hoy el Señor nos está volviendo a traer estos parámetros, estas formas y expresiones de fe para que nosotros nos consolemos los unos a los otros con la palabra, porque es la palabra lo que consuela. Porque aquí
que Jehová sale de su lugar, dice, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá su sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Hay algo que va a pasar con todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo, y es precisamente que aquellas cosas que el hombre pensó que estaban encubiertas saldrán a la luz, pues no hay nada que haya estado escondido que siga escondido ante la misma palabra. La palabra realmente hace que se pongan al desnudo todos los pensamientos, nuestras motivaciones y nuestros deseos delante de Él. Todo permanece realmente manifiesto delante de Él. No hay nada que se le pueda esconder. Pues cuando recibí este texto de Isaías 26, realmente para mí llegó profundo. E incluso la hermana me preguntó, estoy buscando una palabra para estos días, porque fue antes de que entrara lo que estamos en este momento experimentando. Y este encierro nos ha llevado a algunos a ser muy creativos. Y en este momento estamos diciendo precisamente que Dios está trayendo esta creatividad para que bendigamos a mucho pueblo del Señor. Y tú que estás allí viendo esta transmisión, sé que será de bendición para ti. Pero yo te digo que no somos nosotros particularmente quien bendecimos. El Dios que te bendice es Jehová de los ejércitos, Dios grande, Dios que nos está diciendo, enfoca tu pensamiento en mí. No te apoyes en tu propia prudencia. Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Entonces, su misma palabra, su mismo consejo será medicina a todo nuestro ser y refrigerio a todos nuestros huesos. La sanidad es algo hermoso, pero Dios quiere que camines en salud. Como bien le dijo Juan a Gayo, y es precisamente que, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. De modo que lo más importante es la salud. No obstante, el Señor nos da las dos cosas. Es sanidad, medicina, pero desde dentro de tu espíritu es que debe fluir la salud. Y esto va a tocar cada persona que te rodea. Hoy el Señor nos ha llamado precisamente para darte palabras de consolación a tu espíritu. Y el Señor dice que hablemos a los afligidos de la casa de Dios. Y hablando a tu corazón, a tu espíritu, esta palabra llene tu corazón. Pues Dios está trayendo una renovación dentro de la iglesia. Es un tiempo de una transición hermosa. Es un tiempo que nos está llevando a otra estación. La transición es algo que nos produce incertidumbre, pues estamos en el lugar donde no habíamos estado nunca, pero tampoco hemos llegado a donde Dios quiere que lleguemos. Ahora, lo importante no es que tú llegues a donde tú quieras que llegues. Lo importante es que tú llegues a ser lo que Dios dice que tú eres. Por eso los pensamientos de Dios es lo que establece paz en nosotros. Por eso tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Porque en Jehová, nuestro Dios, está la fortaleza de los siglos. Por todas las cosas que Dios nos está llevando hoy, el Señor está caminando con cada uno de nosotros y Él se toma su tiempo. Él no tiene prisa para caminar contigo, para hacerte entender procesos. Y sé que la palabra proceso por algunos de nosotros nos aterra, queremos las cosas de ya. Por ejemplo, que quite esto que está padeciendo el mundo de una, pero realmente Dios quiere establecer algo mayor y mejor en nosotros, y son sus pensamientos. Por eso, guardémonos en Él y puedas decir como dice ese texto, y entre tanto que dure la noche, nosotros podemos tener cierta aflicción, pero la alegría viene al amanecer, dice el Salmo 35.
Y eso es precisamente, hay un nuevo amanecer sobre Venezuela, sobre esta tierra, y tú eres parte de lo que Dios quiere establecer sobre esta tierra hermosa de Venezuela. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.